Conocido como el médico de los pobres, es venerado por millones de católicos a pesar de que no está canonizado como un santo. Esta veneración se debe a los incontables testimonios de los feligreses católicos quienes le atribuyen al médico ya muerto la restauración de su salud y de intervenciones milagrosas. A sus 54 años de edad, mientras iba a cumplir su labor como médico para atender a una mujer que estaba enferma, fue atropellado por un vehículo en Caracas, formándose a partir de su muerte un culto de veneración alrededor de su persona a partir de ciertos actos curativos en los cuales varios le atribuyeron al fallecido médico su intervención especial. Su nombre, José Gregorio Hernández Cisneros, fue hijo de Benigno María Hernández Manzaneda y Josefa Antonia Cisneros Mancilla, siendo el mayor de 6 hermanos. Nació el 26 de octubre de 1864 en Inostú, estado Trujillo de Venezuela. Durante su infancia vivió en su pueblo natal donde su madre se dedicaba a las labores del hogar propias de la época y su padre era comerciante y dueño de un almacén de mercancías secas, víveres y de farmacia. Fue bautizado en enero de 1865 en el actual Santuario Diocesano del Niño Jesús de Escuque, mientras que su confirmación se realizó en diciembre de 1867 en la iglesia de San Juan Bautista de Betijoque. Pocos años después, en 1872, su madre falleció cuando apenas tenía 8 años de edad. Su maestro, Pedro Sánchez, recomendó al padre de José Gregorio que lo enviase a Caracas con el fin de estudiar en ese lugar. Ya desde pequeño José Gregorio tenía la vocación de servicio, así que a sus 13 años le manifestó a su padre su deseo de estudiar Derecho. No obstante, su padre lo convenció para que estudiara medicina porque así ayudaría a los que sufren. Una vez estando en la capital, inició sus estudios dirigidos por el doctor Guillermo Tell Villegas, quien describió a Hernández como poco dado a jugar con sus compañeros y prefería pasar el tiempo libre en compañía de libros. Durante sus estudios obtuvo buenas notas y llegó a fungir como profesor de aritmética para los alumnos del primer curso. Finalmente, José Gregorio cursó y se graduó en bachiller de filosofía en 1882. Con apenas 17 años ingresó en la Universidad Central de Venezuela para estudiar sus estudios de medicina. Dentro de su desempeño como estudiante fue el más destacado y logró tener una calificación sobresaliente entre sus compañeros de medicina. Mientras que estudiaba medicina, también trabajaba dando clases particulares con el fin de ayudarse. También aprendió de un amigo que era sastre a confeccionar ropa masculina y en particular sus propios trajes. Una de sus ideas con la que manejaba el aspecto ético de la vida se puede resumir con la siguiente declaración: en el hombre, el deber ser es la razón del derecho, de manera que el hombre tiene deberes antes de tener derechos. Cuando por fin logró graduarse con el título de doctor en medicina el 29 de mayo de 1888, hablaba para ese momento inglés, francés, portugués, alemán e italiano. Además dominaba latín, hebreo, era músico y filósofo. De ahí se trasladó ese mismo año a su pueblo natal, donde instalaría un consultorio provisional y así poder servir a los suyos. Al año siguiente regresó a Caracas para luego proseguir su viaje hacia París y luego a Berlín. Esto con el propósito de aprender y contribuir a la modernización de la medicina de su país. En 1891 regresó de Europa tras haber culminado sus estudios e ingresó como profesor de la Universidad Central de Venezuela en Caracas. Además, aprovechó de traer equipos médicos desde el viejo continente para el Hospital Vargas por instrucciones del gobierno venezolano. Fue gracias a José Gregorio que el microscopio fue introducido en Venezuela por primera vez. A pesar de no ocupar ningún cargo dentro del clero de la Iglesia Católica, era un fiel creyente del catolicismo. En 1907 intentó en varias oportunidades ingresar en una vida de monacato, siendo admitido en una orden que lo llevaría a estar en Italia, pero a los 9 meses lo regresarían a Venezuela porque se había enfermado y querían que se recuperara. Años después lo intentaría de nuevo y se embarcó hacia Roma con su hermana Isolina, lugar donde aprendió teología. Sin embargo, su preparación para el monasterio se vio interrumpida por una enfermedad pulmonar que lo hizo retornar de nuevo a su país.
Estando en Venezuela, perteneció a la Orden Franciscana en Caracas, donde vivió reconociendo a la persona de Cristo a través de los pobres y de sus pacientes. También se caracterizaba por ser una persona puntual en el cumplimiento de sus deberes como profesor. Formó una escuela de investigadores quienes se desempeñaron con un papel importante en la medicina venezolana. Dos de sus discípulos fueron Jesús Rísquez, su sucesor en la cátedra de bacteriología y parasitología, y el otro fue Rafael Rangel, considerado como el fundador de la parasitología nacional. Su labor científica e investigativa no entró en conflicto con sus creencias religiosas católicas, ya que para Hernández no existía una contradicción entre ambas. En horas de la tarde del 29 de junio de 1919, con 54 años de edad, José Gregorio Hernández salió a la esquina de Cardonés para atender a una señora que estaba enferma, pero este no pudo llegar porque fue atropellado por Fernando Bustamante, un joven mecánico de 28 años de edad, dueño de un auto Essex Super Six en la esquina de Amadores, en La Pastora, una parroquia de Caracas. El doctor cayó golpeándose la cabeza contra el filo de la acera, lo que ocasionó una fractura en el cráneo. Inmediatamente Bustamante lo recogió y lo llevó al Hospital Vargas. En ese momento que llegaron al centro de salud no se encontraba ningún médico. Entonces buscó a Luis Racetti, quien era médico, y cuando ambos llegaron al hospital se encontraron con el sacerdote Tomás Pompa, quien le informó que Hernández había fallecido. Al día siguiente se le hizo el funeral en la Universidad Central de Venezuela y fue trasladado al Cementerio General del Sur. Años después, en 1975, fueron exhumados los restos mortales y trasladados hasta la iglesia Nuestra Señora de la Candelaria en Caracas. En 1949, la Iglesia Católica en Venezuela inició el proceso de canonización. Hasta la presente fecha no ha sido canonizado, pero sí ha sido reconocido por la sede del Vaticano como venerable por haber vivido una vida virtuosa y ejemplar en 1986. Luego, en el 2020, el Papa Francisco aprobó el decreto en el cual se reconoce el milagro considerado así para su beatificación. Hernández actualmente es objeto de culto en Latinoamérica y es considerado como un santo popular. Pese a que la Iglesia Católica no lo ha reconocido así como tal, sin embargo, aparte del catolicismo, ha sido objeto de culto en creencias sincretistas y esotéricas quienes le atribuyen curaciones y milagros. Definitivamente el Dr. José Gregorio Hernández es un símbolo no solo de religiosidad popular, sino que es un símbolo de la cultura venezolana. Forma parte de aquellos grandes hombres que como Simón Bolívar, Renio Tolina y otras más son ejemplo del ciudadano con vocación de servicio hacia los demás. ¿Y tú? ¿Conocías la historia de este venerado doctor? ¿Crees que deberían haberlo canonizado? Déjanos tu opinión en los comentarios.